Santo es el Señor. Aleluya, aleluya. ¿Lo tienen todos, hermanos? Hechos capítulo 4, verso 13 al 20. Leemos la palabra del Señor con toda reverencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por medio de ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Amenacémosle, dice allí, para que no hablen de aquí en adelante. Amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante. Verso 18: y llamándoles les intimaron, los amenazaron, les prohibieron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Cuántos queremos que Dios nos hable en este día? Cierre sus ojos y pídale a Dios que hable a su vida en este día. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por este privilegio de estar en tu casa, de compartir con mis hermanos este servicio que habla de tu obra, Señor. Te pido ahora que hables a nuestras vidas a través de tu palabra. Ministranos como solo tú sabes hacerlo. Quita de nosotros todo pensamiento contrario y háblanos, Dios mío. Cambia nuestra mente, nuestro corazón, nuestras vidas. Despierta en nosotros el anhelo de servirte a ti, Padre. En el nombre de Jesús te lo suplico, Dios, y te doy las gracias. Amén y amén. Aleluya. ¿Pueden sentarse, hermanos? Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Alabado el nombre de Cristo, hermano. Alabanzas al Señor. El mundo en que vivimos, hermano, está formado por una diversidad tan grande de gente. Y cada persona piensa distinto, ¿verdad? Cada uno tiene su idea, cada uno tiene su forma de pensar, cada uno tiene sus aspiraciones, cada uno tiene no solo su forma de pensar y sus propios planes, sino que cada uno tiene su opinión de lo que otro hace, ¿verdad? Yo hablaba con mis hermanos ballesteros en estos días, que tienen una bebé pequeña y que Dios les ha bendecido grandemente. Y le preguntaba cómo han hecho ustedes con tantos tíos y primos y abuelos y tanta gente. Y son ustedes la pareja que tiene un bebé recién nacido en la familia. ¿Cómo han hecho para hacer que todo el mundo no les mande a lo que tienen que hacer con la bebé? ¿Se acuerdan? Y la hermana me dijo algo muy sabio. Ella me dijo: yo le he puesto un stop a todo el mundo.
Y le he dicho, aleluya, que nosotros nos vamos a encargar de cuidarla. Porque especialmente nosotros los hispanos, si se enferma alguien en la casa, va a recibir de cada uno de los integrantes de la familia una receta médica. Porque todos son médicos. ¿Verdad? Viene la abuelita y le dice, en mis tiempos había una ramita de un árbol en el patio, que cuando el niño empezaba a echar agüita por la nariz, preparábamos un cocimiento con esa ramita. Y tenía que ser el cocimiento bien caliente. Y le poníamos un poquito de miel y unas gotitas de limón. Y usted recibe la receta y dice, oye, no falla, los abuelos son tremendos médicos. Es la universidad de la vida lo que han pasado, ¿verdad? Pero luego viene una tía y le dice, eso no funciona. Y si usted junta todas esas recetas, hermano, y le da a una criatura todas esas recomendaciones, la mata. Le quita la vida. Amén. Pero lo triste es que no es solo cuando uno está enfermo. En cada cosa que se hace, todo el mundo tiene una opinión. Como pastor, yo he tenido que tomar decisiones parecidas a las que tomaron los hermanos. Aleluya. Yo recuerdo allá por el año 1989 que comenzamos a construir un templo y teníamos un plano hecho por nosotros mismos. Ya se imagina cómo son esos planos, ¿verdad? Una barbaridad. Pero teníamos una idea de cómo debían ser hechas las cosas. Y tratamos de organizar a los hermanos de forma que todos trabajaran, que cada uno se sintiera a gusto con lo que estaba haciendo, pero que la cosa avanzara. ¿Ve? Hicimos una primera reunión de negocios para organizar el trabajo. Y las horas que pasamos la reunión fue escuchando lo que cada uno tenía que decir de lo que se debía hacer. Y la expresión de cada uno de los que intervinieron en esa reunión comenzaba diciendo, hay que hacer esto, hay que hacer esto otro. Y yo estuve oyendo casi 2 horas la palabra hay que, hay que, hay que, hay que, hay que. Y yo no tenía las canas que tengo ahora. Era un muchachito de 23 años de edad. Y me puse de pie, un poco acelerado por el ímpetu de la juventud. Y les dije, se acabaron los hay que. Me cansé de oír hay que aquí. Y desde ahora prohíbo aquí decir hay que. Todo el mundo me miró así. Y yo dije, nadie me diga más hay que hacer esto. Hablen diciendo, tenemos que hacer esto. Inclúyase usted en lo que tiene que hacer. Y cambió un poco las cosas. Y eso se volvió como un eslogan de los hermanos que estaban trabajando. Y se aconsejaban unos a otros, no diga más hay que. Porque cada quien piensa lo que hay que hacer. Y todo el mundo tiene una opinión y algunos quizás tengan experiencia, pero otros ni teniendo experiencia también se meten en el asunto. ¿Verdad? Hay personas que jamás en su vida han cortado una grama, pero lo ven a usted contando la grama y le dicen, así no se hace. Ah, no, a ver, hazlo tú. No, yo no sé hacer eso. Pero yo creo que debes hacerlo así, así, así. Porque es la naturaleza humana de que como que creemos, ¿verdad? Pero nosotros en el ambiente espiritual
se nos añade algo que es superior a ese asunto, de que todos querramos dar una opinión. Y no es el simple hecho de que al servir al Señor va a haber diferencia entre la opinión que tengamos cada uno en cuanto a la forma que se debe hacer. Hay algo que es real en el servicio al Señor y es la oposición del enemigo a todo lo que tratamos de hacer para Dios. Todo el que trate de hacer algo para Dios encontrará oposición de las tinieblas. Y esa oposición del enemigo hacia la obra de Dios es tan marcada que ocurren cosas increíbles dentro de esa oposición. Porque es increíble que alguien que diga servir a Dios, al mismo Dios que usted sirve, se moleste porque usted sirva a Dios o porque quiera hacer algo para Dios. Tan es así que dentro del pueblo del Señor se ha tratado de definir esto diciendo: en la obra de Dios hay dos tipos de gente: los que trabajan para el Señor y los que no hacen nada y estorban a los que trabajan. Gloria al Señor. Y esto lo vemos claro en este pasaje que hemos leído. Gloria al Señor. Esto que leímos en esta mañana ocurrió dentro del contexto de la resurrección de Cristo de entre los muertos. Hermano, la resurrección de Cristo de entre los muertos cambió a la humanidad, ¿verdad? Se marca la historia del mundo entre antes de la venida del Señor y después de la venida del Señor, ¿verdad? Pero cuando Jesús vino, en su nacimiento prácticamente no ocurrió nada. Jesús nació, hubo un pequeño escándalo o movimiento porque había aparecido alguien diciendo que había nacido el rey de los judíos. Había unos pastores por allá que habían visto un milagro en el cielo, ángeles de Dios anunciando que había llegado el Mesías y su nacimiento, y fueron allí y lo adoraron. Pero después de esa acción allí en el pesebre, todo pareció seguir igual. Los borrachos siguieron borrachos, los ladrones siguieron ladrones, ¿verdad? Los religiosos siguieron religiosos. Herodes siguió sentado en el trono del gobierno de Israel, ¿verdad? Pilato siguió siendo gobernador. Anás y Caifás siguieron siendo el sumo sacerdote y el suegro del sumo sacerdote que siguió ejerciendo el cargo aunque ya no le tocaba. Luego de eso, Jesús inicia su ministerio y comienzan a suceder cosas grandes, ¿verdad? Empiezan a haber milagros, empiezan a haber maravillas, y el diablo empieza a tratar de detener lo que Dios estaba haciendo. Y comienza, porque el comienzo del ministerio de Jesús fue pequeño, con un pequeño grupo de gente que le seguía y con gente que empezaron a ver milagros del Señor. La etapa del comienzo del ministerio de Jesús, cuando era un desconocido, no duró mucho. Porque la Biblia dice que la fama de Jesús se extendió hasta fuera de los límites de la nación de Israel. Amén. Así que el ministerio de Jesús, que tuvo un comienzo pequeño, tuvo una segunda etapa que fue la etapa de la fama. Pero no se quedó ahí. Después de Jesús hacer milagros, y sobre todo cuando la gente se enteró que Jesús era capaz de convertir 5 panes y 2 peces en suficiente comida, que no había mercado Publi ni Winn-Dixie que produjera tanto. Porque usted se imagina que haya un mercado en esta ciudad capaz de aguantar a 5,000 personas comprando a la misma vez. Se van fuera. Hermano, se quedan los estanes esos vacíos todos.
Pero Jesús 5 panes y 2 peces los convierte en alimento para más de 5,000 y sobraron 12 canastas llenas. Y entonces todo el mundo quería seguir a Jesús. La segunda parte del ministerio de Jesús, Jesús tenía que andarse escondiendo para poder orar. Tenía que subirse en una barca y predicarles desde el mar, porque si no, lo ahogaban la gente. Todo el mundo quería tocarlo, todo el mundo quería buscarlo. Pero Dios hizo con el mundo en ese momento lo que ha hecho con nosotros. A cada uno de los creyentes Dios los atrajo a Él con lazos de amor y de misericordia. Y Dios mostró algo de su poder que nos inquietó, que nos impactó, que nos hizo decir: yo necesito eso también. Algunos vinieron a Jesús y el medio que Dios usó fue su necesidad económica. A otros Dios los atrajo por su necesidad física, por una enfermedad. A otros por un problema sentimental, por un dolor, por un sufrimiento, por la pérdida de un familiar. Dios los atrajo a Él. De alguna forma Dios nos hizo sentir que necesitamos de Él. Y venimos buscando exactamente eso que creíamos que necesitábamos. Pero el mismo Dios que nos sanó o que nos trajo consuelo cuando estábamos tristes o nos suplió lo que necesitamos, nos va mostrando que nosotros no necesitábamos solamente eso. Que lo que más necesitamos es conocer a Dios. Que lo que más necesitamos es dejar que Dios produzca un cambio en nuestras vidas. Dejar que Dios sea el Señor de nuestras vidas. Que ser cristiano es más que recibir salud en el cuerpo o consuelo en el alma. Ser cristiano es pertenecerle a Dios en espíritu, alma y cuerpo. Amén. Y entonces el Señor añadió a esa bendición de recibir panes y peces la necesidad que ellos realmente tenían. Y le dijo: ustedes me buscan por los panes y los peces, pero búsquenme por lo que a vida eterna permanece. Entonces usted se da cuenta que Jesús cambia su trabajo. Se puede decir así en cierta manera. Se ocupa más. El comienzo del ministerio de Jesús es milagros. No dejó de hacer los milagros, pero la segunda parte de su ministerio es la enseñanza. Y encontramos pasajes como el Sermón del Monte, ¿verdad? De los capítulos 5 al 7 de San Mateo. Y luego en el capítulo 24 que Jesús, terminando su ministerio, le empieza a hablar de las cosas que sucederán al final de los tiempos. Ahora, cuando Jesús empieza a enseñar las cosas del Evangelio, la gente empieza a irse. Y viene la tercera parte del ministerio de Jesús, que es la etapa del rechazo. La primera parte son las pequeñeces, la segunda parte la fama y la tercera el rechazo. Y se empiezan a ir por miles la gente. Y hasta sus propios discípulos tratan de hacer un acuerdo con el Señor. Le dicen: tienes que cambiar un poco esto porque la gente se está yendo. Y entonces el Señor les dice: ¿y acaso quieren irse ustedes también? Porque el evangelio no tiene transacción, no se puede cambiar. Ahí el Señor no trasciende con nadie. Eso no es negociable. Y entonces Pedro recibe la revelación de Dios de que no hay otro que tenga vida eterna más que el Señor. Porque son aquellos que pueden entender que Dios es más que un milagro para el cuerpo, que Dios es todo lo que el ser humano necesita. El ser humano es más que un cuerpo físico. El ser humano es un ser espiritual que tiene vida eterna y que necesita alimento que alimente esa eternidad que hay en su vida. Y Pedro le dice: ¿a quién iremos si solo tú tienes el alimento espiritual que produce eternidad en mí? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Amén.
y nosotros hemos creído y visto que tú eres el Cristo. Bendito el nombre del Señor. Ahora, todo ese ministerio terrenal de Jesús, en el que el diablo está siendo atacado por el poder de Jesucristo. Cuando el diablo lleva a Cristo a la cruz, creyendo que iba a acabar con Jesús allí, le salió, no sé si lo dicen en su país, le salió el tiro por la culata. Tiró para allá, pero lo golpeó más a él. El golpe le salió al revés. Amén. Porque en la cruz Jesús no fue vencido por el enemigo. Es más, el diablo creía que estaba llevando a Cristo, pero Cristo fue solo allí. Él se brindó voluntariamente. A Jesús no lo mató la lanza en el costado, ni la cruz, ni los clavos. Jesús entregó su vida por sus pecados y los míos. Amén. 3 días después de su muerte, Jesús resucitó de entre los muertos. Y todo parecía que seguía igual. Pero cuando Jesús se fue a ir al cielo, Él dijo: esperen en el aposento alto hasta que sean investidos con poder desde lo alto. Y en el capítulo 2 del libro de los Hechos está descrito el suceso que cambió la historia del mundo. La resurrección de Cristo venció a la muerte, al pecado. Jesús llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Pero el día de Pentecostés, Dios le entregó a la iglesia poder suficiente para vencer al diablo y hacerle daño al diablo mismo. Poder en el nombre de Jesús. Nosotros no estamos en la tierra para andar huyendo y contando constantemente las cosas que el diablo nos ha hecho. La iglesia está en la tierra para hacerle daño al diablo. En este pasaje nosotros vemos lo que el diablo trató de hacerle a la iglesia, ¿verdad? En los primeros versos dice que después de Pedro haber por el poder de Dios sanado a un hombre cojo y haberles predicado la palabra, dice, hablándoles ellos aún, llegaron en primer lugar el jefe de la guardia del templo, luego todos los sacerdotes, o casi todos los sacerdotes, y los saduceos. Y dice allí, déjeme ver en qué verso está para no equivocarme, porque parece que me estoy poniendo viejo. Verso 2. Dice allí, resentidos. Se molestaron. ¿Verdad? ¿De qué se molestaron? Mire lo que dice allí. De que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Resulta que había una secta que negaba la resurrección de entre los muertos. En el capítulo 22 de San Mateo, esta misma gente se acercó a Jesús porque ellos no creían en la resurrección y le presentaron a Jesús una situación. Una mujer estaba casada con un hombre que tenía 7 hermanos. Eran 7 hermanos ellos. Y el hombre murió sin que la mujer diera luz. Así que le entregaron a esta mujer al hermano menor de los 7. Bueno, yo también tengo 6 hermanos. Nosotros somos 7, como los hijos de nuestro hermano Fontanes. Son 7 varones, ¿verdad? 7 hermanos varones. Y se casa el mayor con una mujer. Y la mujer no tiene hijos. Y se muere ese. Así que la ley decía que el hermano que le seguía tenía que hacerse cargo de esa mujer y embarazarla. Pero fueron muriendo uno a uno hasta el último. Y la mujer no salió embarazada nunca. Así que la del problema era ella. Pero eso no era lo que ellos buscaban. Ellos le plantearon este problema a Jesús para demostrar que la resurrección no era real, que eso era una cosa ficticia.
Y le preguntaron a Jesús, en la resurrección de los muertos, ¿de cuál de los 7 será la mujer? Y entonces el Señor le dijo esa expresión que tanto nos gusta a nosotros: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Alabado el Señor. Le dijo, porque en la resurrección de los muertos, que sí es real, ni nos casaremos ni nos daremos en casamiento. No es un asunto de matrimonio y de casarse la resurrección. Es un asunto de que seremos como los ángeles de Dios y estaremos en la presencia de Dios para siempre, adorándole y glorificándole a Él. Porque hay gente, hermano, que están tan metidos en lo material que quieren llevarse lo material al cielo. Están como los faraones, que cuando se morían había que enterrarlos con todo el oro que era de ellos. Hasta los gatos los echaban en la tumba. Todas sus pertenencias. Y los pobres esclavos que pertenecían a ese faraón, los metían dentro de esa pirámide y los cerraban también. Porque la idea de ellos era vivir tan cómodamente del lado de allá como vivían del lado de acá. Qué ignorancia, ¿verdad? Ahora Jesús sí nos dijo a nosotros, haceos tesoros en el cielo. Porque hay cosas que podemos hacer acá para disfrutarlas en el cielo. Y no es llevarnos los gatos ni los esclavos para allá. Es servir a Dios en espíritu y en verdad. Aleluya. Y mire qué recompensa tan grande tiene, que hasta un vaso de agua que usted le dé a un siervo de Dios tendrá recompensa en el cielo. Entonces se puede trabajar acá para recompensa allá, pero no recompensas materiales, porque allá no entra ni el oro, ni la plata, ni el dólar. Allá es lo que usted ha hecho para Dios con todo su corazón. Pero esta gente que negaban la resurrección de entre los muertos, empezaron a oír que Jesús había resucitado de los muertos y que Dios estaba haciendo milagros, hermano, y se molestaron y tomaron preso a los apóstoles y pasaron la noche en la cárcel. Pero ya el daño se lo habían hecho al diablo ya, porque el texto dice que esta gente estaban molestos porque ellos estaban hablando de resurrección de entre los muertos. Dice, mas ya se habían entregado a Jesucristo 5,000 personas. En otras palabras, cuando el diablo vino a reaccionar, ya le habían dado el golpe. Amén. Ahora hubo persecución, hubo consecuencias, porque todo el que quiere vivir piadosamente sufrirá persecución, dice la palabra del Señor. Los echaron en la noche en la cárcel. Al otro día vinieron a acusarles y presentaron allí todo lo que ellos consideraban que estaba mal hecho, que era la causa por la que estaban presos. Dice el verso 7, poniéndoles en medio le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Gloria al Señor. Entonces allí dice que Pedro, verso 8, ¿está allí conmigo? ¿Lleno de qué? Y eso era lo que le estaba haciendo todo el daño al diablo. Porque lo que hace daño al enemigo no es su capacidad intelectual, ni el poder económico que tenga la iglesia, ni el conocimiento que usted tenga o la experiencia que tenga. Lo único que puede golpear al enemigo es el poder del Espíritu Santo en usted. Es el poder de Dios en su vida. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Entonces le habla y el verso 12 termina diciendo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Quién hizo ese milagro? Jesús hizo el milagro. Y miren a ver si pueden cogerlo preso. Miren a ver si pueden enjuiciarlo a él, porque yo no hice nada, lo hizo el Señor.
Es que hay gente que no se da cuenta que mientras se tomen la gloria para ellos, se están metiendo en problemas. Pero cuando usted le da la gloria al Señor, pues cuando traten de castigarlo a usted, usted dice, no, no fui yo, fue el Señor quien lo hizo. Por eso el diablo no ha podido destruir la iglesia hasta hoy, porque está tratando de frenar al que está haciendo las cosas, pero aquel que está haciendo las cosas no hay quien pueda frenarlo. Yo recuerdo que hace unos años hubo un loco en este país, porque hay que estar loco para hacer eso, que logró llevar al Congreso de los Estados Unidos una acusación para enjuiciar a Jesús de Nazaret. ¿Ah? ¿Qué le parece? Y lo acusaba de ser el culpable de todo el resentimiento y la tristeza que tienen los seres humanos. Porque decía él que la religión lo único que hace es sentir a los seres humanos culpables. Claro, en ese momento no procedió esa acusación, o sea, no se pudo. Primero porque no tenían la capacidad para tomarlo preso a aquel a quien estaban acusando, ¿verdad? Y todo quedó solo en papeles. Pero se imagina usted que se logre llevar ante la justicia a nuestro Señor Jesucristo y acusarlo nada menos de producir tristeza y remordimiento en los seres humanos, cuando es Él el único que trae paz y perdón en los seres humanos, el único que ha arreglado tantos matrimonios destruidos, el único que ha traído paz a hombres atormentados por el pecado, por los demonios, aleluya, atados por la esclavitud de los vicios, y el poder de Jesucristo los ha libertado. Pero así es de injusto el mundo. Mientras más el Señor le da, más se rebelan contra Él. Y Pedro les dice, no hay salvación en más nadie, solo en Él. Poder en el nombre de Jesús. Ahora, lo que quiero es que lleguemos a esta parte en la que desde el verso 13 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, la insistencia de Pedro y de Juan, el ímpetu, el ánimo con que hablaban, la seguridad con la que decían las cosas, porque un creyente no puede decir las cosas dudando. Hay creyentes que le van a hablar a otro de Dios y dicen, bueno, quizás, a lo mejor, puede ser. Pues mira, a ver, prueba el evangelio, quizás, a lo mejor te ayuda en algo. Es que uno ha probado tantas cosas, a lo mejor te puede servir. Esa es la inseguridad con que puede hablar un médico, pero no el cristiano. Yo he tenido especialistas que me han dado a mí un medicamento para que tome, y yo le he dicho, ¿y usted está seguro que eso trabaja? ¿Qué es lo que le dicen a usted? Vamos a probar a ver. Yo tenía, en el nombre del Señor, una situación congénita, que mi cuerpo produce colesterol sin comer colesterol. Y tenía los triglicéridos por allá por los 900 y tanto. Entonces me dieron una pastilla así grande, hermano. Una cosa que parecía que uno se estaba comiendo una piedra. Y tenía que, para tomar esa pastilla, tomarme media hora antes una aspirina, porque si no me daba una comezón por todo el cuerpo. Un medicamento para bajar el colesterol. Y me mandó una por la mañana y otra por la noche. Entonces, cuando yo vi esa piedra de ese tamaño, yo le dije, mire, ¿usted está seguro que eso funciona? Y me dijo, no, con usted no se puede estar seguro. Vamos a probar a ver. Y toma la pastilla en la mañana, y toma la pastilla en la noche, toma la pastilla en la mañana, tómala en la noche. Llegó el mes, me sacaron sangre otra vez. Todo estaba igual. No funcionó. Entonces me mandaron una chiquitita así. Y yo le dije, si la grande no funcionó, ¿cómo va a funcionar la chiquitita esa? Y me dijo, esta es más chiquita, pero esta es más potente. Prueba esa a ver si funciona. Otra vez le hice la pregunta,
¿Usted está seguro que eso funciona? Y me dijo, no. Porque no importa cuánto estudien, cada ser humano es diferente. Y hay cuerpos humanos que reaccionan de formas diferentes al mismo medicamento. Y hay medicamentos que a uno le baja el colesterol, a otro ese mismo medicamento se lo sube. ¿Verdad? Y ellos han ido descubriendo tantas cosas. Al final me dijeron, no, la única forma que su colesterol malo baje es que hagamos subir el bueno. Entonces empezaron a darme colesterol bueno para que subiera. Y esta gente tan loco. Eso es eso de fish oil que le mandan a usted a beber, que es colesterol bueno. Eso es colesterol también, pero es el bueno. Porque hasta el colesterol hay buenos y malos, hermano. Qué cosa tremenda, ¿verdad? ¿Cómo no van a haber cristianos buenos y malos si hay colesterol bueno y malo? Alabe a Dios si puede. En el mismo cuerpo. Una buena enseñanza podemos tomar de allí, ¿verdad? En el mismo cuerpo, el bueno y el malo. Y en el mismo cuerpo de Cristo hay creyentes buenos y creyentes malos. Pero lo que quiero decirle es que mientras los médicos no pueden asegurarle nada a usted, cada creyente tiene que tener la seguridad que en Cristo hay solución a todos los problemas. Que cuando uno va a hablar de Dios tiene que hablar con denuedo, tiene que hablar con autoridad, tiene que hablar con sinceridad, con seguridad de que Él tiene el poder para hacer la obra. Nosotros somos participantes de la solución que el mundo necesita. Usted y yo tenemos lo que el mundo necesita para salvarse. Y es por eso que el diablo se opone tanto a que nosotros hablemos de Dios. Porque el diablo sabe lo que tenemos, hermano. Mire, el diablo sabe más lo que usted tiene que lo que algunos mismos creyentes saben. Hay creyentes que no entienden el poder que tiene el evangelio que tienes en las manos. Pedro, cuando vieron el denuedo con que hablaba y sabiendo que eran hombres sin letras, no habían salido de una universidad, no eran gente que estudiaran filosofía, pero tenían una experiencia con el Señor. Tampoco eran de la alta esfera de la sociedad, eran del vulgo. No quiere decir eso que eran vulgares, mal hablados y llenos de pecado y de vicio, no. Se le llama personas del vicio a gente común, gente que se le llama lo más bajo en la sociedad. Porque hay personas que consideran que porque usted no vive en una mansión y no tiene lujos y poder económico, ya es una persona llena de vulgaridad y de inmundicia. La realidad es que hay más inmundicia en las altas esferas de la sociedad que en los lugares más simples de la sociedad. Yo he encontrado en barrios marginales donde no hay poder económico y donde sí hay muchos borrachos y adictos, pero aún en medio de las calles me he encontrado gente con una moral muy alta, con unas convicciones y unos principios que no he encontrado gente de alta sociedad. Aunque no he vivido allá arriba en la alta sociedad, he tenido que ir a hacer trabajos allí. Y he tenido la oportunidad de conocer algunas cosas, porque esa gente son expertos en esconder las cosas. Pagan jueces y abogados y cuanta cosa para mantener todo en secreto. Y me he topado con el escándalo de ver personas que son reconocidas como influyentes dentro de la sociedad norteamericana y tienen cosas ocultas que usted se asombraría si las supiera. Pero estos que creían y consideraban que la sociedad se divide entre la gente buena, los que tienen mucho, y los pobres, que según ellos son los que tienen cosas más malas, se sorprendieron que de entre gente
simple y sencilla se levantara alguien con tanta autoridad y con tantas convicciones como tenían estos hombres. Pedro y Juan tenían lo que no tenían todas esas autoridades, tanto políticas como religiosas también. Amén. Porque ya conoce usted, dentro de este mismo país, que hay hombres que son considerados de la alta esfera, aún dentro de la religión, a las que le han aparecido unos escándalos terribles. Jefe o representante a nivel nacional de una de las organizaciones evangélicas más poderosas e influyentes del país, que días antes salió con la pechuga bien levantada diciendo: nosotros dimos el voto por George W. Bush y salió él en la presidencia porque nosotros, el concilio evangélico, lo apoyó, dijo este hombre. Un par de semanas después, con la cabeza para abajo, reconoció, estando su esposa a su lado, en televisión nacional, que estaba viviendo con otra mujer y que tenía hijos con otra mujer. Y otro, delante de su esposa, a nivel nacional también, siendo un líder evangélico, reconoció que era homosexual. Y los escándalos más grandes entran entre esa gente que se llama de la alta sociedad. No son todos, porque hay gente decente y honesta. Y he conocido gente con poder económico fuerte que tienen compasión por las necesidades de los demás. Y sufren y se duelen y ayudan a la gente necesitada. Porque hay hijos de Dios en todas partes, hermano. ¿Cuántos entienden eso? Pero no se puede juzgar a las personas por la apariencia que tienen física, ni por el barrio donde viven. Amén. Esa gente vive ahí en Los Chores. ¿Qué de bueno puede haber ahí? No, pero estos otros viven en Beverly Hills. Eso es. Bueno, pues tenga cuidado porque hay más suciedad en Beverly Hills que en Los Chores de Ocala. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Aleluya. Se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Hermano, yo leo esto y cada vez me afirmo más en mi fe. Primero, creo que Dios tiene poder todavía para sanar los enfermos. Pero también veo en ese texto que cuando Dios sana a alguien, no se puede estar engañando a la gente. Usted sabe que hay mucha gente haciendo show y diciendo que Dios ha sanado a alguien que no lo ha sanado. La persona sigue con la misma enfermedad. Yo veo esos shows que dan a veces aún en la televisión. Y traen a una persona al frente a testificar. Le dice: este era mudo, el Señor lo ha sanado. Sí, a ver, di, Cristo viene. Y el mudo dice: mamá, gloria a Dios. No, si Dios lo ha sanado, el ciego comienza a ver claramente. El sordo comienza a oír claramente. Y el mudo, sus cuerdas vocales se desatan y comienza a hablar claramente. Aleluya. El cojo se sanó, pero el cojo sigue sentado en la silla. Ahí estaba la prueba. Y yo soy de los que creo que si Dios lo sana de algo a usted, sería bueno que un médico lo vea. Sería bueno que un médico lo vea. Yo tenía 14 años de edad. Estaba en el proceso para ir al servicio militar. Y desde los 14 años, cada un tiempo me llevaban a un examen médico. Un examen físico. Es que le quitan a uno toda la ropa y le miran cuánto huesito tiene en el cuerpo, a ver si tiene algo. Y en el primer examen que a mí me hicieron en la preparación para ir al ejército, pusieron en la planilla pies planos y me mandaron a tomar rayos X.
Y pusieron pies planos. Y pusieron algo más, que es un sello que tenemos todos los García, de la familia de mis padres. Espina bífida, que es un hueso de más que tengo en el cuerpo. En vez de terminar mi espina dorsal en una punta, tiene dos. Lo pusieron ahí y me tomaron placas o rayos X y pusieron eso en el archivo. 14, 15 años, 16 años, y yo decía, yo no voy al ejército, yo tengo pies planos y espina bífida. Entonces, mis padres eran pastores en la ciudad del Auto, en el barrio del Auto, en la ciudad de La Habana. Invitaron a un evangelista que el Señor usa poderosamente en mi país y dieron una campaña con el hermano Orson Vila. Y la gloria de Dios estaba en el lugar. Y el predicador estaba predicando, la iglesia era un poquito como esta así. Y señaló para mí y me dijo, ven acá, quítate los zapatos. Y eso es fácil decirlo aquí donde usted tiene 10 o 15 o 20 pares de medias, pero yo tenía uno solo. Y no combinaban con la ropa. Y yo era un jovencito, no quería quitarme los zapatos. Y me dijo, quítate los zapatos que Jesús te ha sanado de pies planos. Y mi papá me miró y me dijo, quítese los zapatos. Yo me quité los zapatos. Y donde había un pie plano, Dios había puesto un arco en el pie. Y los médicos del servicio militar, cuando me volvieron a examinar, dijeron, aquí hay un error. Esta placa dice pie plano y este muchacho no tiene ningunos pies planos. Para el ejército. Y estuve 3 años en el servicio militar. Y al principio yo no estaba feliz que Jesús me hubiera sanado, pero ya estoy feliz. Porque pasé el ejército y no tengo que usar zapatos ortopédicos, gloria a Dios. ¿Verdad? Pero yo no creo que haya ningún problema. Si Dios me sanó los pies planos, que un médico me examine y vea que no hay pies planos. Pero hay quienes dicen, no puedes dudar de lo que Dios ha hecho. Mi Biblia dice que esta gente acusaron a Jesús, lo llevaron delante de las autoridades y ¿sabe quién estaba allí? Parado, el cojo. Y dice entonces que no lo podían negar. Cuando Dios hace un milagro, los mismos médicos tienen que decir, esto es un milagro. Y cuando son ateos que no creen en el poder de Dios, entonces para negar a Dios dicen, nos equivocamos nosotros. No tenía sida nada. O no estaba tuberculoso. O no era ciego. Sí era. Pero Jesús lo sanó. Si hubieran sido ateos los que estaban allí dirían, no era cojo, nada, se estaba haciendo. Pero como eran religiosos y hacía 40 años que ese cojo estaba ahí y que quizás habían evidencias físicas de malformaciones en sus piernas que demostraban que no eran normales. Porque es fácil leer y decir allí era cojo y se levantó y salió caminando, pero ahí tuvo que haber ocurrido algo. Quizás unas piernas todas torcidas se enderezaron. Y esta gente lo estaban viendo ahora con sus ojos. Alabado el nombre de Jesús. Y no podían negar lo que estaban viendo con sus propios ojos. Ahora, viendo lo que Dios había hecho, sin poder negar, porque hoy, después de 2000 años, puede la gente ponerse en pie y decir, Jesús no resucitó nada. Eso fue un cuento que hicieron los discípulos. ¿Sabe quién no podían negarlo? Los que lo veían de frente. A los que Jesús se les apareció y les enseñó, como a Tomás, los huecos. ¿Usted cree que Tomás podía decir que eso era un cuento? Si él mismo cayó de rodillas y dijo, mi Señor, mi Dios. Y Jesús le dijo, bienaventurados los que creyeron sin haber visto. Porque
la evidencia más grande que puede haber, hermano, es los frutos de lo que Dios ha hecho. Por eso dice la palabra, el que dice que anda en Él, debe andar como Él anduvo. Si dice que eres de Dios, demuestra que eres de Dios. Si dice que Dios te ha sanado, muestra que estás sano de verdad. Comienza a hacer lo que no podías hacer antes y demuestra que Dios ha hecho un cambio en ti, físico o espiritual o mental. Lo que Dios haya hecho en ti, tiene que haber prueba evidente de que Dios le ha hecho, para que nadie pueda rechazar la contundencia del poder de Dios. Ahora, viendo todo eso, la Biblia dice que los mandaron a salir afuera, ¿verdad? Verso 15, les ordenaron que saliesen del concilio y comenzaron a conferenciar entre ellos. Vamos a solucionar esto porque esto se nos ha vuelto un problema muy grande. Y entonces llegaron a un acuerdo. Verso 17, para que no se divulgue más entre el pueblo. Y yo quiero que usted oiga bien esta expresión, porque este es el propósito que tiene el diablo en toda la oposición que hace a la evangelización. Que no se divulgue más en el pueblo. Que no crezca más el evangelio. Que eso no llegue más lejos. Porque cuando el diablo no puede detener lo que Dios ya ha hecho, por lo menos trata de parar lo que va a pasar después. Porque si algo sabe el enemigo es que esto no se queda así como está. La obra de Dios seguirá avanzando por el mundo entero. Dios ha dado una promesa y es que el evangelio será predicado a toda criatura. Y que el testimonio del poder del evangelio llegará hasta lo último de la tierra. Escucha, hermano, no hay un lugar de esta tierra donde el diablo logre que el evangelio no llegue. Quiera él o no quiera, el evangelio va a llegar. La palabra de Dios va a llegar. Y Dios lo ha comisionado a usted y a mí para hacer que ese evangelio llegue a toda criatura. Y si nosotros no lo hacemos, Dios buscará otro. Porque el evangelio va a llegar. Amén. Pero ellos dijeron, para que no se divulgue más, vamos a amenazarlo. El diablo siempre está trabajando con amenazas. Hay creyentes que no hacen nada para Dios porque el diablo los ha amenazado. Porque se han dado cuenta que cuando hacen algo para Dios, el diablo se levanta. Y salen a predicar y entonces amanecen al otro día con un dolor aquí en la espalda. Y no le duele más hasta que vuelven a evangelizar. Entonces el diablo les mete en la cabeza, si evangeliza te va a doler la espalda. Así los tiene amenazados. Tú puedes cantar, tú puedes tomar parte en la iglesia y hasta predicar, pero ir a evangelizar, si tú vas a evangelizar, tus hijos se te van a levantar. Tus vecinos se van a burlar. Y hay creyentes que no hacen nada para Dios porque se sienten amenazados por el diablo. Porque sepa algo, lo que más le molesta al diablo es que usted le hable a alguien de Dios. Mientras la iglesia está en las cuatro paredes, el diablo está tranquilo. Pero cuando la iglesia sale para la calle, entonces el diablo empieza a amenazar. Y por 2000 años y un poco más, quizás la iglesia ha estado trabajando bajo amenaza. Tenemos la amenaza del diablo contra nosotros. Pero desde este caso, las únicas gente que ha logrado mantenerse en pie son los que no le hacen caso a las amenazas del diablo. Poder en el nombre de Jesús. Dice el verso 18, y llamándoles, les intimaron. Y claro, parece una palabra bonita ese asunto de intimar.
pero nosotros la conocemos un poquito más hispana. La intimidación es algo que conocemos, ¿verdad? Porque intimar es la palabra griega parangelo, que significa ordenar, amenazar, amagar y presionar. Así que es sinónimo de intimidar a la persona. No vayan a hacer eso más. Y hasta esa palabra que se utiliza ahí en el original habla de que hicieron gestos para asustarlos. Esa intimidación fue hecha amagando, ¿verdad? Hay padres que amagan a sus hijos. Yo, gracias a Dios, mi mamá y mi papá nunca me hicieron eso. Cuando mi mamá levantaba la mano, el golpe venía, hermano. Ella no amagaba. Pero yo veo aquí en la propia iglesia hermanos y hermanas que amagan. Le hacen así. Mira. Entonces, esa intimación que hay allí fue que amagaron. Eso lo mismo puede incluir hacer el gesto que le va a pegar y no pegarle, o hacerle una seña diciéndole lo que le van a hacer. Si ustedes hablan, les vamos a separar el cuello de la cabeza. Los intimidaron con amenazas. Le hicieron señas para asustarlos. Poder en el nombre de Jesús. Y le dijeron, intimidándole, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Prohibido hablar de Jesús y prohibido enseñar de Jesús. Porque si es malo hablar, si le hace daño al diablo hablar de Jesús, más daño le hace que le enseñen a ustedes Jesús. Porque es la enseñanza la que lo hace libre a usted de la ignorancia, ¿verdad? No solo no hablen, no vayan a dar estudios de eso. De hecho, hay gente que le da miedo dar estudios en la iglesia. No, porque yo en eso no me meto. Yo solo hablo de Jesús. Pero dice aquí el verso 19, mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad vosotros, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ellos tomaron una decisión. Estaban amenazados, pero ellos tomaron una decisión. Una decisión sabia, ¿verdad? Porque le dijeron, primero, ¿a quién es justo que nosotros obedezcamos? ¿A ustedes o a Dios? Dios nos ha mandado a hacer algo y que ustedes nos manden a no hacerlo, nunca podrá superar la orden de ustedes a la orden que Dios nos ha dado. Y qué importante es que cada creyente haga las cosas no porque los hombres lo manden, sino porque Dios lo ha mandado a hacer. Qué triste que hay creyentes que su vida cristiana está basada en lo que el pastor le manda a hacer. Y esa es su forma de ver las cosas. Ellos dicen, no, yo hago esto porque el pastor me mandó a hacerlo. ¿Sabe cuándo será un cristiano de convicción usted? Cuando usted haga lo que Dios le mandó a hacer y no lo que el pastor le mandó a hacer. Se supone que el pastor lo que le mande a hacer es lo que Dios mandó a hacer. Y que usted siempre que hable o haga algo, primeramente esté convencido de que eso viene de Dios y no del hombre. Amén. Porque puede aparecer una orden que no sea de Dios. Porque a mí me dé la locura de decir, todos los hermanos ahora tienen que hacerse la raya al medio. Una raya sin la cabeza. Y prohibido usar espejuelo aquí. Y el pobre hermano que necesita espejuelos para ver. ¿De dónde salió eso? Del hombre y no de Dios. Porque si saliera de Dios y Dios dijera no hay que usar espejuelos, porque Dios los va a sanar. Y cuando Dios los sane ya no le hace falta más espejuelos. ¿Cuántos dicen amén? Pero se lo estoy poniendo como ejemplo para que se dé cuenta que hay órdenes que pueden salir de los hombres. Y usted debe preocuparse por
antes de hacer las cosas, comprobar que vengan de Dios. Pastor, ¿cómo yo compruebo que algo es de Dios? Para eso tiene su Biblia. Pasa que hay creyentes que no leen la Biblia y por eso no conocen lo que Dios quiere que hagan. Y cuando un siervo de Dios le muestra por la Biblia lo que Dios quiere que haga, dice, no, yo voy a esperar que Dios me haga sentir eso. ¿Cómo puede un muerto sentir algo? Porque si usted no hace caso a lo que dice la Biblia, viviendo está muerto. Lo enseña la palabra de Dios. ¿Cuándo podrá sentir? Cuando le dé valor a la palabra de Dios. Cuando se estremezca su vida porque está vivo espiritualmente al oír la voz de Dios a través de su palabra que le da orden de lo que debe hacer. Poder en el nombre de Jesús. La otra cosa que encuentro aquí, hermano, además de sabiduría, es la determinación que tenían esta gente. Estaban determinados a hacer lo que Dios le mandó a hacer. No importa quién se opusiera. De hecho, salieron del concilio. Los amenazaron, los amedrentaron. Le dijeron, no vuelvan a hacer esto porque van a venir consecuencias. Pero el verso 23 dice que puestos en libertad vinieron a los suyos. ¿Quiénes eran los suyos? ¿Quiénes eran los suyos? Su tía, su abuelo, su primo. Los hermanos en la fe. Llegaron a la iglesia y le contaron a la congregación lo que le estaba pasando. Parece que llegaron a un culto de oración nuestro, ¿verdad? En el que nosotros presentamos nuestras peticiones para que nuestros hermanos escuchen lo que nos está pasando. Hermanos, por favor, estamos pasando una situación. Quiero pedirles la oración porque ayer, hermano, nos cogieron preso y pasamos la noche en la cárcel. En la mañana nos llevaron a juicio y nos amenazaron. Y cuando la iglesia supo esto, hizo lo que debe hacer la congregación cuando conoce el problema que está pasando otro hermano. ¿Están ahí todavía? Hay creyentes que cuando se enteran lo que le está pasando a un hermano, su teléfono se vuelve loco. Porque llaman a las 11,000 vírgenes. ¿Viste lo que le está pasando a Manny? No. Ah, no. Eso fue que no estuviste en el culto de oración. Porque contó que lo llevaron preso y lo amenazaron. Ah, ese siempre está exagerando. Hay gente que son dadas al chisme, hermano. Pero cuando un hijo de Dios se entera que otro está pasando por una situación, lo que dice aquí la Biblia es que alzaron su voz al cielo y hablaron con Dios. Hay una gran responsabilidad cuando usted conoce la situación que está pasando su hermano. ¿Puede verlo allí en su Biblia? ¿Puede verlo allí? Contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Verso 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron el teléfono. Pero no había señal en el teléfono. Entonces se fueron a Instagram. Y pusieron un aviso en Facebook de lo que había pasado. Y pidieron que todos los que lo leyeran pusieran like. Oye, y tuvo 25 likes y 40 comentarios. Todos comentarios negativos. No. Lo primero que hicieron fue alzar unánimes la voz al cielo. Porque eso es lo que hace un cristiano, orar. Hermano, hay gente que el diablo le ha metido en la cabeza que orar es por gusto, es perder el tiempo. La solución, el primer paso que da un cristiano en sus problemas es la oración.
Si no ha orado, no hay decisión que tomar todavía. Eran los apóstoles, eran los hombres de Dios. Dios los había usado haciendo milagros, y cuando los sueltan, ellos no dicen, yo sé lo que tengo que hacer. No, van a la iglesia y le cuentan el problema. Y no dicen, no hace falta orar, ya yo sé lo que tengo que hacer. Se ponen a orar. Y le dicen al Señor, soberano Señor, tú eres el Dios que hizo el cielo y la tierra. El verso 29, para no extender o ampliar sobre esto, dice, y ahora Señor, mira sus amenazas. Señor, hazte cargo tú de esa amenaza y concede a tus siervos. ¿Lo tiene allí? ¿Verdad que lo tiene allí? Analice bien lo que yo voy a decir. Concede a tus siervos que sepan esconderse. Porque hay gente que disfraza con la palabra de prudencia la cobardía. No, hermano, hay que ser prudente. Uno tiene que ser prudente y si usted se pone a predicar y la gente se molesta, váyase y no lo haga más. Pero el Señor me dijo que lo hiciera. Como me dijo uno aquí en la ciudad, usted tiene permiso para predicar en la calle, porque usted se está yendo contra la ley. Un líder, hermano, un pastor. Usted está llevando a la gente a predicar en la calle y usted no tiene permisos de las autoridades. Usted dice que es pastor y está yéndose contra la ley. Y yo le dije, no, usted está equivocado, yo sí tengo permiso. Usted tiene permiso. Si en esta ciudad no dan permiso para predicar en la calle. Y yo, bueno, yo no le dije que tenía permiso en la ciudad, pero yo tengo permiso. ¿De quién tiene usted permiso? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que me ha dicho que le hable a las almas de Jesús. Y yo le dije, yo no sé dónde usted viene, pero yo vengo de un país donde en mi juventud, por hablar de Cristo, metían preso a la gente. Y yo hablaba de Cristo en ese país. ¿Cómo no voy a hablar en este, donde nadie me mete preso por hablar de Jesús? Por un tecnicismo de que si hay permiso o no hay permiso. No. De hecho, oyendo esa recomendación, fui a las autoridades. Y tenemos una carpa que ponemos para predicar la palabra. Y me dieron un papel con todos los pasos que tenía que dar para que me dieran los permisos para un culto en la carpa. Tenía que ver a los bomberos, un montón de cosas. Y yo fui pasito a pasito. Solo me faltaba el último paso. Y en ese último paso me dijeron, tiene que hablar con el alcalde. Y yo dije, yo no hablo inglés, pero vamos a ir. Entonces, la persona que me atendió, hermano, estoy hablando de hace como 7 años, 8 años atrás. La persona que me atendió allí para pedir la entrevista era una hispana que atendía allí. Y miró todos los papeles y me dijo, pastor, ¿por qué usted ha perdido tanto tiempo? Yo le dije, ¿cómo? Mire, usted pone la carpa. Si la policía viene, no le van a parar. La ciudad de Ocala no tiene esa política. Aquí se respeta el evangelio, me dijo. Me dijo, si usted no hubiera venido a nada de esto, usted se hubiera evitado todo este problema. Pero bueno, tiene cita para tal día. Y yo cogí los papeles y le dije, no tengo cita. Usted no me vio. Yo no vine aquí. ¿Verdad que usted no me vio? Y cogí los papeles y me fui. Los hermanos que llevan más tiempo aquí saben que pusimos la carpa y vino la policía. Vinieron allí para un patrullero y después para otro. Y se bajaron de la patrulla y pasaron el culto allí cuidando el tránsito.
Cuando eso, mi hija Anabel estaba aquí, todavía no se había casado, y pusimos a Anabel a interpretar, y los policías oyeron el mensaje de la palabra de Dios también. Gloria a Dios. Pusimos la carpa en otro lugar, un poco más allá, y los vecinos llamaron, porque yo puse una bocina que le daban directo a la casa a unos vecinos, y llamaron la policía. Y el policía vino y habló con la hermana y con otro, y le dijo: mire, bajen un poquito y pongan las bocinas para otro lado. Ni siquiera nos dijo: tienen permiso. Nosotros hemos predicado aquí en la carpa, ya nos conocen como el pastor de la carpa. Pero aquel me decía: no, usted no puede predicar si no tiene un permiso, porque el diablo siempre busca a alguien para tratar de amedrentarnos, de amenazarnos. Y uno trata de estar en paz con todo el mundo, pero nuestro compromiso con Dios es más grande que el que tenemos con cualquier persona. Hay un compromiso con Dios de hablar de Jesucristo. Y esta es la razón de la obra misionera, la evangelización del mundo. Y siempre habrá oposición, pero uno tiene que ser tenaz en lo que hace. Mientras estudiaba esta enseñanza para hoy aquí para ustedes, denme 5 minutos que ya voy a terminar. Así que esté tranquilo ya. Yo busqué el significado de la palabra tenaz, y creo que es bueno que ustedes lo escuchen, porque uno de los problemas más grandes que tenemos los pastores es que los cristianos no son tenaces en lo que hacen, no perseveran en lo que hacen. Escuchen, mire, la palabra tenaz viene del latín tenacitas. La tenacidad es la cualidad que se opone con resistencia a deformarse o a romperse. Tenaz es la capacidad de mantenerse firme en un propósito. Como una propiedad física, la tenacidad es la energía que absorbe un material con las consecuentes deformaciones que él mismo adquiere para no romperse. Usted toma un objeto por 2 lados y lo ala, y antes de romperse, ¿qué ocurre? Se estira. Esa capacidad de estirarse tiene como propósito no romperse. Tiene la determinación de no quebrarse. Y el cristiano tiene que ser tenaz, insistir en lo que hace, y que la influencia exterior no logre cambiar la decisión que ha tomado. Poder en el nombre de Jesús. La tenacidad de un material depende directamente de cómo éste está constituido. Depende de su estructura molecular. Cualquier objeto puede ser sometido a esfuerzo exterior, tracción, compresión o flexión. Aleluya. El comportamiento de un material tenaz, si se aplican 2 fuerzas en sentido opuesto sobre un objeto, tirando de cada uno de los extremos, intentando romperlo, su material le permitirá estirarse para no quebrarse. Se refiere a la capacidad de soportar esfuerzo o fuerza que se le aplica sin sufrir deformaciones permanentes, deterioro o rotura. La tenacidad es una característica que se refiere a la resistencia ante la adversidad. Una persona tenaz es insistente y se mantiene firme en su conducta o comportamiento hasta alcanzar su objetivo. La tenacidad es actuar con pasión y confianza. Una persona puede fracasar una vez, pero si es tenaz, no se detendrá ante el fracaso, sino que volverá a intentarlo otra vez. Aleluya. Por eso la tenacidad en la vida es expresión de quien triunfa porque no abandona lo que ha empeñado en hacer.
Hace falta tenacidad en el pueblo de Dios. Los metieron presos. Y al otro día, después de estar una noche en la cárcel, les dijeron no pueden hablar más. ¿Y qué le dijeron? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Los amenazaron y los soltaron bajo amenaza. Y llegaron a la iglesia y pidieron oración. Y en la oración dice: concédele a tus siervos que con todo denuedo prediquen tu palabra. Bajo amenaza, pero persistían, perseveraban. La fuerza que hizo el diablo externamente no logró hacerlos desistir de la decisión de que otros conocieran de Jesucristo. Le pregunto a usted esta tarde: ¿es usted pertinaz? ¿Tiene tenacidad en su intención de que los demás conozcan de Jesús? ¿Sabe qué pasa cuando usted le habla de Jesús al esposo inconverso? Eso lo saben las hermanas que aman a Dios y sirven a Dios. ¿Qué hace un esposo inconverso? La rechaza, hasta le ofende. Pero si usted es tenaz, ¿qué sigue haciendo? ¿Qué pasa con los hijos cuando crecen? Y usted le habla de Jesús. Y el muchacho ya no es un nene que usted lo lleva a la escuela y lo viste como usted quiere y le pone hasta la lonchera con el lonche que usted quiere que lleve. Y aunque todo el mundo lleve de lonche un sándwich de peanut butter and jelly, usted le pone un sándwich de espinaca. Y al niño le da pena comerlo ante los demás, pero fue lo que le dio mamá y se lo come obedientemente. Pero ya creció y ahora es universitario y está estudiando la evolución en la universidad. Y le enseñaron que la religión es el opio de los pueblos y que es ignorancia, que Dios no existe, que el hombre está en la tierra por casualidad, porque es el producto de un accidente, y que nosotros somos tan parte de la humanidad como son los monos y las cucarachas, que solo somos animales evolucionados, y que la gente más capaz e inteligente jamás creería en la utopía de la existencia de un Dios en el cielo. Y cuando un muchacho empieza a oír eso en la universidad y llega un profesor que tiene un título allá de haber estudiado y que dio conferencias hasta en la Casa Blanca, pues el muchacho se siente importante y dice: ¿qué sabe mi mamá y mi papá? Que nacieron en un pueblito allá en mi tierra que no había ni luz eléctrica. Porque la gente cree que porque nacen en una ciudad importante o porque van a la universidad de Orlando o de Gainesville o de Miami o a Harvard, ya se creen muy inteligentes. Y yo quisiera ver a todos esos inteligentes que han estudiado en universidades, que respeto todo el estudio que tienen, que lo lleven a una selva a ver si sobreviven con la sabiduría que tienen los indígenas, eso allí en la selva. ¿Ah? Y el muchacho se cree que lo sabe todo. Y llega a la casa y la mamá le dice: hijo, ¿me acompañas a la iglesia hoy? Porque está viendo el vacío que tiene en el alma su hijo o su hija. Y la desorientación que tiene en su vida. Porque no hay nadie más desorientado que un ateo. La desorientación de un ateo es tan grande que cuando dice en su corazón que no hay Dios, se vuelve necio. Y la Biblia dice que se corrompe y empieza a hacer cosas abominables. Eso lo conozco yo, porque desde que nací estoy conociendo hijos de ateos que terminan haciendo cosas de las que ellos mismos luego se avergüenzan. Pero se creen inteligentes. Y cuando usted le habla de Dios, le dicen: ¿qué se cree este? Este no sabe nada. Así que hay que recordarle que uno de esos cientificones, filósofos,
se fue a la selva allá en el Amazonas y se montó en un botecito peque de eso, que lleva un motorcito fuera de borda, que lo único que hace es peque. Por eso le llaman peque. Y se sentó muy cómodamente y estaba el indígena guiando el motorcito. Y le dijo al indígena: ¿sabe usted qué es la ley de Newton? Y el indígena le dijo: no. Y el hombre le dijo: has perdido una parte de tu vida. ¿Sabes matemáticas? No. Has perdido otra gran parte de tu vida. Y así le empezó a alardear de las capacidades que él tenía como estudiante. Pero de repente el bote empezó a fallar el peque. Y el motor no funcionaba más. Y el indio le dijo: ¿sabe usted remar? Y él le dijo: no. Y le dijo: has perdido una gran parte de tu vida. Y el bote chocó con una piedra en el río y empezó a entrarle el agua. Y el indígena le dijo: ¿sabe usted nadar? Y el ingeniero le dijo: no. Y le dijo: lo siento, acabas de perder toda tu vida. Se tiró del bote y se fue nadando el indio. Porque la gente se cree que lo sabe todo, porque se han sentado en el aula de una escuela a escuchar a un engañador hablando de lo que no sabe. Porque la gente puede saber matemáticas, puede saber ingeniería, puede saber filosofía, pero de Dios, si no tienen una experiencia con Él, son unos ignorantes. Y no importa todo el conocimiento intelectual que tienen, si usted ha tenido una experiencia con Dios, usted sabe más que todos ellos juntos. Y por mucho que hayan estudiado y títulos tengan, cuando se encuentren en una situación en su hogar, en su familia, con sus hijos, en la que estén desesperados, tendrán que clamar al único que puede ayudarlo, aunque no crean en Él. Porque en secreto lo tienen que hacer. Cuando el hombre llega a la desesperación, allí en secreto, sin que nadie lo vea, todo avergonzado. Gracias a Dios que nosotros no tenemos que pasar ese trabajo. Allá asustado que nadie lo vea. Dios, si tú existes, por favor, porque están hablando con un enemigo. Dios se vuelve su enemigo de ellos, hermano. Entonces tienen que empezar por tratar de hacer las paces con su enemigo. Y esa es la diferencia entre alguien que tiene a Dios en su alma. Que cuando llega a Dios no tiene que decirle si tú existes, sino le dice: mi Padre que estás en los cielos, el Señor de mi vida, el que me ama y dio su vida por mí, el que se ocupa de mis necesidades, el que suple todo lo que falta en mí. Aleluya. Señor mío y Dios mío, mira mi necesidad, apiádate de mí, hijo de mi Dios, yo soy tu hijo. Vale la pena servir a Dios y vale la pena mostrarle a este mundo que hay un Dios en el cielo que nos ama y que es la solución al problema de esta humanidad. Jesús es la solución en el mundo. Jesús es la solución en los hogares, en la familia, en los matrimonios. Jesús es la solución a la enfermedad. Jesús es la solución a los vicios. Jesús es la solución a la soledad. Jesús es la solución a la ignorancia. Jesús es el poder suficiente para cambiar la vida del ser humano. En ningún otro hay salvación, les dijo Pedro a ellos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Oiga, y esas palabras que le acabo de decir, se las dijo Pedro a los que le dijeron: no hablen más en ese nombre. Así que ellos dicen: les prohíbo que hablen en ese nombre. ¿Y a quién fue el primero que le hablaron?
a ellos mismos. Este es el nombre que es sobre todo nombre. Y en ningún otro hay salvación, dice el verso 12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien tú puedas ser salvo. Los llevaron allí, los tuvieron una noche presos porque tenían el interés de que no hablaran de Jesús. Pero ¿en qué resultó? Al final, cuando usted saca las conclusiones de lo que pasó allí, el llevarlos allí fue el medio que Dios usó para que ellos oyeran de Jesús también. Porque el diablo, mientras más trata de parar esto, más en problemas se mete. Amén. Y usted tiene que aprovechar todas las oportunidades que se le presentan para hablar de Jesús. No hay excusa, hermano. Hay una obligación en nosotros de predicar el evangelio a toda criatura, de hablar de Dios a todo el mundo, de presentarle a otros el mismo Cristo que nos ha salvado a nosotros. Y mientras les enseño esto a ustedes aquí, Dios me ha dado también el privilegio de predicarle de Jesús a la gente que me está viendo a través de la internet, pero también a los que están en este lugar, que están necesitados de Jesús. Jesús está aquí para ustedes también. Cualquiera sea su necesidad, Jesús la puede suplir en este día. Él está aquí en medio de nosotros, hermano. Si usted está enfermo, Jesús le puede sanar. Si usted está triste, Dios puede quitar la tristeza de su vida. Si hay una desesperación en su vida por algo que ha sucedido, ponga su problema en las manos de Dios en esta hora. Yo quisiera que todos inclinen su rostro y vamos a orar al Señor. Yo no sé cuál es su necesidad, pero tenga por seguro, Jesús sabe lo que usted está pasando. Si tú clamas a Él en esta hora, Él tiene poder para resolver tus problemas, cualquiera que sea. Clama a Dios ahora. Padre, en el nombre de Jesús, yo he predicado tu palabra, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo ponga en cada uno el deseo y la responsabilidad de hablar de ti a todo el mundo. Bendice a tu pueblo. Ayúdanos a ser propagadores de tu evangelio. Que hablemos de ti, Señor. Que entendamos esta palabra, que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Que las grandes cosas que tú has hecho en nosotros, es necesario que las publiquemos. Bendice a este pueblo, Señor. Mira la necesidad que cada uno tiene. En el nombre de Jesús, te lo suplico, Dios, suple la necesidad de tu pueblo.